Te dice la Biblia, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces se edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y tú no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. No sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero a mí me pasa a veces que yo quisiera evitar partes en la Biblia. ¿Cierto? Que cuando uno llega a esta parte, sobre todo en la palabra de Dios, quisiera obviarla, quisiera saltarla, porque sé lo que viene, sé lo que ocurrió después de esta decisión de Salomón, y uno quisiera pasarla por alto y dijera: pucha, qué mala decisión, ¿cierto? Cuando uno pasa por esta parte de la Biblia se entristece mucho, ¿ya? Porque el desenlace de la historia es muy triste. ¿Ha escuchado usted de Salomón? Amigo, ¿ha escuchado de Salomón? ¿Ah? Ya. Salomón llegó a ser el hombre más sabio que pisara la tierra. Él fue el que escribió el libro de Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió Cantares, ¿ya? Y mucha sabiduría salía de su boca. Mucha elocuencia había en este varón de Dios. Además, no tan solamente eso, sino que Dios, a partir de su sabiduría, también le otorgó muchas riquezas. Y nadie ha tenido las riquezas que tuvo Salomón. Ni siquiera hasta el día de hoy ha logrado el hombre alcanzar las riquezas que este varón tuvo. Por lo tanto, Salomón fue muy próspero, pero lamentablemente terminó muy mal. Me hice una pregunta después de esto. ¿De qué sirve correr toda una carrera bien si al final termino mal? Es lo que le pasó a Salomón. Partió muy bien, pero al final de sus días no llegó a su meta. No así David su padre. David su padre cometió pecados y graves, pero ¿sabe lo que cuenta la historia de él? Que alcanzó la meta. ¿Sabe? Estaba estudiando yo con el pastor, fue una rica jornada esta, ¿ya? Compartimos sabiduría y
y me recordó unos chascarros y los vi por, por internet. Hace poco en una de las Olimpiadas o los Panamericanos había un hombre del equipo colombiano. Los colombianos son muy buenos en el patinaje. Iba muy rápido el hombre y estaba llegando a la meta y empezó así toda la gente, y el comentarista, no hombre, no celebre, no celebre. ¡Pum! Lo pasó otro y perdió la medalla de oro. ¿Ah? ¿De qué sirve correr toda una carrera bien si al final no llegas primero a la meta? ¿Sabes? Si tú eres un nuevo creyente, tú tienes una carrera por delante. Tú tienes que correr una carrera. Y esto está en 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 24. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? ¿No es así? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, una corona temporal, está hablando de los atletas. Pero nosotros, los creyentes, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quieres llegar a la meta, hermano? Entonces golpea tu cuerpo cada día. ¿Sabe? A modo de introducción le explicaba este ejemplo porque es triste el desenlace de Salomón. Salomón corrió una carrera que lamentablemente no llegó a buen puerto. Ahora quiero hacerle una pregunta y yo también me la hice. ¿Cuál habrá sido la razón de haber terminado de esta manera? ¿Por qué Salomón terminó entregándose a los ídolos? Salomón adoraba a un Dios vivo y verdadero y se entregó a los ídolos, se entregó a los dioses paganos de los otros pueblos. ¿Por qué razón Salomón llegó a este punto? Y vamos a entrar de lleno ahora al mensaje en el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 11. Y acá me quiero detener un poco porque es el versículo base de este mensaje. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Dice la Biblia, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sabe? Hay algo que yo le voy a pedir hoy. Es que usted hoy día incline su corazón para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos y nos preparamos para escuchar hoy día la palabra del Señor? Que Dios le pueda hablar hoy día y que Dios hoy día pueda tratar su corazón. ¿Le parece? Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos ir delante de ti nuevamente, rogándole, Padre, misericordia, y aún, Padre, usted pueda tratar nuestras vidas, así como también, Padre, la ha tratado en mí al leer estos pasajes. Señor, le ruego que usted bendiga las visitas y que hoy, mi Dios, puedan desatarse las ligaduras de impiedad y pueda existir, mi Dios, salvación y redención, mi Dios. Todo esto, Padre, se lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto
para con Jehová su Dios. Su corazón no era perfecto. ¿Sabe? Cuando yo leí este pasaje, esta porción, me di cuenta de algo. Que Dios estaba tratando y aún exponiendo y vertiendo el corazón de Salomón. Qué interesante que esté escrito esto. Porque uno ve caras, ¿cierto? Y como dice el dicho, ¿qué no ve? Corazones, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que expone Dios? Perdón. Expone la intimidad. Lo que hay en el corazón de Salomón. ¿Sabe? El problema de Salomón no radicaba en los ídolos que él tenía. El problema de Salomón no estaba en que él había adorado dioses ajenos, que había llegado a tal punto, a tal extremo de pecado, sino que el problema estaba en su corazón. ¿Sabe? A veces yo me he tratado con mucha gente y mucha gente, yo lo he escuchado de su boca decir, en realidad se me salió. Yo no quise decir esto. Disculpa porque en realidad no fue mi intención haberte dañado con esta palabra. Ups, se me salió, ¿cierto? Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, todo pecado que nosotros cometemos visiblemente nace de un corazón corrompido, de un corazón imperfecto. Y ahora vamos a ver lo que significa la perfección de corazón. Pero el problema de Salomón no radicaba entonces en lo que él había hecho. Si bien era abominable, el problema radicaba en su corazón y Dios lo expone y lo pone al descubierto. Su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios. Cuando se refiere su corazón, no se está refiriendo a este músculo que nosotros tenemos por acá, ¿cierto? Sino que se refiere a la mente y voluntad del hombre. A veces uno está en casa, ¿cierto? Y no quiere levantarse. Sobre todo cuando se trata del domingo en la mañana, ¿cierto? Esa es mi voluntad, ¿cierto? No quiero ir a la iglesia. Ay, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Y yo muchas veces, o muchas veces se toman decisiones en base a la voluntad del corazón. O a la voluntad que hay en mí. Ese es tu corazón. Tu voluntad. Tu mente y tu voluntad. Y la mente y voluntad de Salomón no era perfecto para con Jehová su Dios. O sea, Salomón no tenía su voluntad inclinada a la voluntad de Dios, sino que su voluntad estaba inclinada a la voluntad de sus mujeres o a las mujeres que le rodeaban. Muchas veces hay madres, ¿cierto?, que hacen todo lo que el hijo quiere. O hay padres, ¿cierto?, que en realidad se inclinan al corazón del muchacho. ¿Cierto? Hoy día yo estoy viviendo eso, en carne propia. A veces el Efraín quiere ceder mi corazón, ¿cierto?, mi voluntad. ¿Ah? Y a veces está ahí haciéndose, ya aprendió esa mañita de... ¿Ah? Y se hace la víctima, pero ya lo estamos conociendo ya al hombre. Pero ¿qué hace generalmente un padre que tiene su corazón inclinado hacia el del hijo? ¿Qué le pasó al hijo? ¿Cierto? ¿Cómo estará? ¿No le pasará algo? ¿No estará enfermito de la guata? ¿Cierto? A veces nuestro corazón está inclinado a alguien o a algo en esta vida y sirvo a ese alguien o a esa cosa en esta vida. Quizás tú sirves a otro que no es Dios
y tu corazón está inclinado hacia otras personas y no a Dios. El corazón de Salomón estaba inclinado hacia la voluntad de estas mujeres, de las muchas mujeres que tuvo. Lamentablemente, la situación de este hombre, después de haber alcanzado tal sabiduría y después de haber edificado tan grandioso templo para su Dios, hoy está abandonando su fe, renegando de su Dios y adorando a dioses paganos. El problema de sus actos, amigos, radica en su corazón. No es que se le salió. No es que usted en realidad no es tan fanático como dicen algunos, ¿cierto? Sino simplemente que su corazón está inclinado hacia otros o hacia su propia voluntad. Entonces, ¿cuál habrá sido la razón de haber terminado de esta manera? Bueno, su corazón o su voluntad no era perfecta para con Jehová, su Dios. Su voluntad no estaba inclinada a la de Dios. ¿Y por qué razón su voluntad no estaba inclinada a la voluntad de Dios? ¿Sabe cuando habla de perfecto, que su corazón no era perfecto? Significa que su corazón no era completo o no estaba por completo a merced de Dios. Cuando Dios mira nuestro corazón, Él espera que nuestro corazón esté por completo inclinado a su voluntad. De no ser así, no es perfecto. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué razón Dios dijo eso? La Biblia aún dice que este es el principal y gran mandamiento. ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que si tiene Él nuestro corazón, yo voy a poder servirle sin ningún reparo. Entonces el corazón de Salomón no fue perfecto. En algún minuto de su vida comenzó a amar a este mundo y a gozar de los deleites que le permitía su libertad. Él era el rey. Y obviamente como rey podía darse ciertas licencias, ¿no? Cuando uno tiene un poco el control de su vida, empieza a darse ciertas licencias, ¿no es así? Y empieza a decir, yo voy a hacer esto. Voy a hacerlo de esta manera, lo voy a hacer, ya no estoy con mis papás, ya vivo en casa, estoy solo, y me empiezo a dar ciertas licencias. Y quizás tú has permitido darte ciertas licencias. Dios jamás nos va a obligar a hacer alguno de sus mandamientos. Él no nos obliga a congregarnos. Tampoco nos obliga a cumplir sus mandamientos, sino que nos deja elegir qué hacer con sus mandamientos y principios. ¿Sabe? Él desea que le ames y le sirvas de todo corazón, pero si tú no deseas hacerlo, tendrás un triste desenlace como Salomón. Nosotros tenemos libertad, pero Dios nos aconseja que no lo usemos. No usemos nuestra libertad para ocasión de nuestra carne. No la debemos usar. En la voluntad de Salomón, ¿saben lo que había? Lo que había en el corazón. Ya le dije que su corazón estaba inclinado a las mujeres, ¿cierto?
¿Y por qué razón Salomón estaba inclinado a estas mujeres? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué le hacía caso en todo? No se siente aludido, ¿cierto? ¿Ah? Pero ¿por qué este hombre, como muchos hombres, le hacía caso en todo a sus mujeres, ¿cierto? Dice la Biblia que él amó muchas mujeres. Y cuando habla de amar, no está hablando de que este varón las amaba a cada una, sino que él tenía pasión por estas mujeres. ¿Saben lo que había en el corazón de este hombre? Codicia. Él codiciaba a las mujeres, a la mujer ajena, a la extraña. Él bien enseñó de esto, pero él cayó en esto. Y él la codiciaba de tal manera que entregó su voluntad a estas mujeres, en realidad a su codicia. ¿Sabe? Dios está mirando tu corazón y está examinándolo. Y Dios no va a ver lo que tú hiciste, sino por qué lo hiciste. Él mira nuestros pecados radicales, lo que radica aquí adentrito, y nadie ve. Salomón partió casándose con la hija de Faraón. Y sabemos por la Biblia, y también lo dice Primera de Reyes capítulo 11, que en el versículo 2, que era un mandamiento que no debían llegarse a estas mujeres. A las mujeres de otros pueblos que no creían en Dios. Pero cuando escucho esto, ¿sabe de quién me acuerdo? Había otro hombre que tenía el mismo problema de codicia. ¿Quién era? Primero que me levante la mano, se dan un abrazo. Nada, no le puedo decir mucho. O un conforme. ¿Ya? El que después le explico, ¿eh? Pero, ¿qué fue otro hombre codicioso? Y que tenía el problema que tenía Salomón. Ya, por ahí anda cerca, pero por ahí mismo, pero había otro hombre por ahí. ¿Ah? Se parecía a mí. Por lo robusto, ¿cierto? Pero a mí se me fueron a la guatita. Sansón. Y tenía pelo también. Lo que pasa es que después se me cayó también, pues. Igual que él. Sansón tenía el mismo problema que Salomón. Él codiciaba y le decía: papá, yo quiero a esa mujer. Dámela. ¿Por qué no haces algo para conseguirla? ¿Sabe que estaba en el corazón de Sansón lo mismo que estaba en Salomón? Codiciaba y se daba ciertas licencias. Jamás Dios se opuso y se puso en contra. Porque Dios no se va a poner en contra de lo que tú quieres hacer con tu corazón. Dios dice: ¿quieres ir? Anda. ¿Quieres pecar deliberadamente? Peca deliberadamente. Yo no me opondré, pero pagarás tus consecuencias por eso. La Biblia en Gálatas dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y si siembras para tu carne, para tu codicia, para tus lascivias y tus concupiscencias, vas a cosechar corrupción, pérdida. Tú escoges. Pero ¿qué es lo que puso al descubierto Dios? El corazón de Salomón. No era perfecto para con su Dios. Mire, vamos a lo que hizo Salomón y pasó por alto en Deuteronomio, capítulo 17. Versículo 14. Y cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da,
y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Parece que Salomón no leyó esta parte, ¿cierto? Porque hizo todo lo contrario. En el capítulo 10, versículo 26, dice que juntó Salomón carros y gente de a caballos, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey de Jerusalén, en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 700 piezas de plata y el caballo por 150. Así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. ¿Sabe? Salomón terminó volviendo a Egipto. ¿Dónde entonces tenía su corazón Salomón? En el mundo, pues. En el mundo que Dios lo había sacado. Dios había sacado a Israel de Egipto. Lo había libertado de la esclavitud que vivían, ¿cierto? En cambio, Salomón pasó por alto todo lo que había creído su pueblo y volvió a Egipto y trajo caballos de Egipto, riquezas de Egipto, mujeres de Egipto. Había un problema entonces en el corazón de Salomón, ¿cierto? ¿Sabe, amigo? Quizás tú te has preguntado ¿por qué razón has llegado a hacer lo que haces? Examina tu corazón. Examínalo. Pídele a Dios que hoy día te muestre su corazón. Salomón no cumplió aún los mandamientos de su padre. Su padre, antes de fallecer, y por causa del tiempo no le voy a decir ni leer, pero le dio un consejo, le dijo: no dejes mi ley, no dejes lo que yo te he enseñado, hijo. Sabe, Dios nos da muchas advertencias, y quizás Dios le ha dado muchas advertencias a usted, pero Él no se va a entreponer en usted y su voluntad. Él le va a esperar que usted decida servirle a Él de todo corazón.
Lamentablemente entonces Salomón terminó pasando por alto estos mandamientos. Aumentó caballos y no leyó su palabra. Debía hacer una copia. Y sabe, esta se perdió. Mucho más adelante, la gente hacía lo que quería, porque no tenían la ley escrita por los reyes. ¿Sabía usted eso? Y un día lo encontraron, oculta por ahí, ¿cierto? Una copia de la ley. No hizo su tarea. Se relajó este hombre. Quizás tu corazón está confiado. Quizás tu corazón está confiado hoy, amigo. Y dice, bueno, a mí no me pasa nada. Yo hago lo que quiero. Decido cómo creer. Hay mucha gente que dice hoy día, yo creo a mi manera, ¿cierto? Yo creo a mi manera. Y poco a poco entonces Salomón comenzó a condescender con los mandamientos de Dios. No dice la Biblia con detalles cómo Salomón llegó a esto. Pero un pecado no es visible de la noche a la mañana. Acompáñeme a Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 13. Dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando usted peca, no es de la noche a la mañana. Dice la Biblia que en usted o en mí hay concupiscencias. ¿Sabe lo que significa una concupiscencia? ¿Sabe? A ver, mi hermano Daniel, quizás. Es un deseo desordenado, una pasión descontrolada. Algo que está aquí en mí, que yo sé que si me ponen en el anzuelo, yo pico, ¿cierto? Es un deseo. Puede que le guste a un diabético mucho los dulces, ¿cierto? ¿Ah? Y tenga ahí su concupiscencia y trate o se deje llevar por ella y da a luz el pecado, ¿cierto? O un hombre que codicia a la mujer ajena, ¿cierto? Da a luz el pecado. El pecado no es de la noche a la mañana. Si tú le das licencia a tus concupiscencias o a tus deseos desordenados, vas a dar a luz el pecado, y después del pecado, ya siendo consumado, lamentablemente, viene la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte, no está hablando tan solamente de muerte física, mi amigo, sino que está hablando que tu alma está condenada a la muerte eterna. Condenada. Si tú hoy te dejas llevar por tus concupiscencias, tus deseos, tus pasiones desordenadas, eso que no controlas y no tienes control sobre ti, entonces pregúntate, mi corazón, ¿cómo lo ve Dios? Mi voluntad quizás no está entregada a Él. Hay gente que dice, yo creo en Dios,
Pero cuando se trata de obedecerle, hace todo lo contrario. Entonces no crees en Dios. Tu corazón no está inclinado a su voluntad. ¿Sabe? El corazón de este hombre no era perfecto. El pecado comienza cuando dejas que tu concupiscencia, tus pasiones, comiencen a gobernar tu voluntad. El corazón de este hombre no era perfecto. Dios condenó su corazón y lo dejó, como le dije, al descubierto. No era el corazón como el corazón de su padre David para con Dios. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo si David cometió tal pecado? ¿Cómo es que su corazón era como el de Dios? ¿Sabe cuál era la diferencia? Que David tenía su voluntad inclinada a él. Es verdad, pecó, pero él se levantó y se inclinó a Dios. No así, ¿no? Su corazón no era como su padre. El corazón de Salomón no era perfecto para con Jehová su Dios. ¿Saben? No era completo, sino que en parte para con su Dios. En parte. ¿Saben? Gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero creo esto y esto de Dios. No me obliga a hacer esto otro. Está bien, yo voy a creer en Dios, pero no me pidas que me congregue cada vez que la iglesia se congregue. Está bien, yo voy a creer en Dios, pero sobre eso o sobre ese punto no hablaremos. ¿Sabe lo que significa eso? Que tu corazón no es completo, no es perfecto. Aún no le has cedido a Dios tu voluntad por completo. Quizás hay matices o áreas en que no le has entregado al Señor y rehusas rendírselas a Él. Y Dios mira tu corazón y lo ve imperfecto o incompleto. Dios, mi querido amigo y hermano, está mirando nuestro corazón y nuestros deseos más íntimos. ¿Es así? Mira, acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 6. ¿Alguien me ayuda? Con voz fuerte y varonil. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. ¿Por qué se arrepintió? Vamos a ir. No noté mal, pero está un poquito más arriba. ¿Ah? Sí. Dice que el corazón de los hombres era inclinado al mal. Vamos a... ¿El 5? Lea el 5, por favor, si puede. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Gracias, pastor. El corazón de los hombres. Cuando Dios miró a la tierra, ¿qué vio? Vio la maldad de los hombres, que era mucha, porque hacían muchas maldades. Pero fíjese lo que hizo. Él vio los designios, o sea, cómo parte el pensamiento del corazón del hombre. Y el corazón de estos hombres era de continuo solamente el mal, hacer el mal. ¿Sabe? Usted no puede cambiar si Dios no cambia su corazón.
El problema radica en su corazón. Si usted quiere decir, yo quiero ser un buen creyente, pero me ha costado tanto servir a Dios, es porque quizás tú jamás le has entregado tu voluntad a Dios. Y hoy día Dios te está invitando y diciendo, oye, el problema está en los designios de tus pensamientos. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Proverbios capítulo 23. ¿Sabe irrisoriamente? Proverbios lo escribió Salomón. Y mire lo que dice Proverbios 23. ¿Alguien me puede ayudar con el versículo 26? Amén. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabes lo que quiere tener Dios de ti? Tu corazón. Él no lo tiene. Él no tiene tu voluntad. Tú eliges lo que haces. Pero Dios quiere que tú se lo entregues a Él. ¿Crees que Dios te va a hacer mal cuando tú le entregues tu corazón? ¿Acaso Dios tiene una mala intención contigo? ¿Sabe? Dios desea que tú le entregues tu corazón a Él. Dios desea que tú le rindas tu voluntad a la voluntad de Él. Y que ya no luches más con ese pecado, sino que se lo entregues. Quizás tú te has preguntado, no sé por qué llegué a esto, ¿cierto? Se lo dije delante. Pero quizás fue porque nunca le has entregado por completo tu corazón y tu voluntad al Señor. Te empezaste a dar ciertas licencias. Total, tengo libertad. Nadie me obliga. Y esas licencias te han traído malas consecuencias. ¿Tú crees que Salomón terminó feliz entregando su corazón a estos ídolos? ¿Sabe? Volvamos a Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Tú crees que Salomón terminó feliz? Dice el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Saben lo que significa para un rey escuchar esto de parte de Dios? Usted lo lee y dice, bueno, ¿qué tanto fue el juicio, cierto? Él murió, no vio nada, ¿cierto? Pero lo que significaba para un rey en Israel, que su linaje no continuara, que se dividiera Israel por causa de su pecado. ¿Saben? Las consecuencias nosotros no las elegimos. Y quizás tú estás diciendo, bueno, yo he sido creyente a media, no tengo malas consecuencias. Pero las consecuencias nosotros no las elegimos, hermano. Miren lo que dice el versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estaba juzgando Dios? Su corazón se había apartado. Su corazón ya estaba entregado a su codicia y estaba entregado a la voluntad de estas mujeres. Él se había rehusado a entregar su corazón.
Quizás comenzó a perder interés por la voluntad de Dios y se entregó a sus pecados. Quizás tu corazón se está apartando de Dios, no lo sé. O a lo mejor tu corazón hoy día está lejos de hacer su voluntad. Está lejos de cumplir sus mandamientos. Pero Dios te aconseja, como dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Porque la Biblia aún dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cristo te ofrece un camino de vida. Un camino, aún dice Juan capítulo 10, versículo 10, un camino lleno de abundancia. Abundante. Y no está hablando de abundancia económica, sino que abundancia del alma y del corazón. Con sentirse completamente abundante, lleno. Y a lo mejor tú no tienes eso. ¿Por qué no le entregas tu corazón a Dios? ¿Por qué hoy día mejor no te rindes a Él? Vamos a inclinar nuestra cabeza. Yo no lo sé, pero quizás quedó al descubierto delante de Dios tu corazón. Y tu corazón o tu voluntad no se la has entregado por completo a Dios.